Hola, ¿cómo están? Quería compartir un poco más de detalle del ritual 2 tejer, que si bien es un ritual en sí mismo y no se necesita haber hecho el ritual uno renacer, yo tejo todo en un continuo, por lo tanto es parte de esa energía, es continuación de la energía que el renacer abrió, pero tiene entidad en sí misma. Como todos los rituales los hago solo una vez, no van a quedar después disponibles. Este ritual empieza el 2 de septiembre y termina creo que el 30 de septiembre, o sea, es todo el mes de septiembre. Y como en el otro ritual, vamos a estar abriendo un grupo privado de Telegram donde vamos a estar tejiendo, en este caso durante 5 semanas, para aquellos que hicieron el taller, el ritual uno y van a formar parte del ritual 2, ya saben cómo es la mecánica. Va a tener una forma de trabajar parecida, aunque el contenido va a ser completamente distinto, porque especialmente en este ritual comenzamos a entrar en la esfera de la creación. De hecho, cuando empecé a escribir el ritual, necesité preparar mi cuerpo y mi conciencia durante muchas semanas y muchos días. Por más que yo quería leer, quería empezar a escribir semana tras semana, simplemente no podía y me daba cuenta del tejido que estaba ocurriendo en mí, porque las frecuencias son sumamente fuertes, porque realmente son frecuencias de creación. Y también estaba dejando que mi conciencia se tejiera desde una conciencia más elevada, porque obviamente esto sigue siendo el trabajo de la Madre Divina a través mío. Y entonces la idea que yo podía tener de ritual tejer tenía que acomodarse a lo que tenía que ser y lo que tiene que ser este ritual. Son 5 semanas y tomamos el inicio, empezamos con lo que nos dejó el ritual uno es Awen, el espíritu creador, y de ahí empezamos a tejer con la primera semana con Awen y con las diosas tejedoras. Y ya desde la primera semana se empieza a develar o se nos muestra cómo es esa red, ese hilo rojo que nos va a estar acompañando durante todo el ritual. La semana 2 es Arienrod y ella nos trae los patrones del tejido. Con ella también trabajamos los diferentes planos y a través de sus mitos, a través de sus leyendas, de sus cuentos, vamos empezando a hacer tejidos. Cada frecuencia es diferente y frecuencia por frecuencia hablo de diosa. Para mí la palabra diosa es una frecuencia de todo el espectro creador. Y creo que Arian Roth fue una de las más fuertes a ajustar en mí. En la tercera semana trabajamos con Aracne, que quizá es dentro de las diosas tejedoras o el mito más conocido, ¿no? La competencia entre Aracne y Atenea. Pero también vamos más profundo en Aracne y vamos entendiendo, ahí ya estamos bien metidos en la red porque ella nos,
nos da el poder del tejer. Ariane Roth nos muestra los distintos tapices, los distintos patrones, y con Aracne empezamos a tejer y vemos lo que Aracne teje, lo que ella empieza a transmitir, y todo situándose en la época. Este ritual específicamente se transmite en el momento liminal donde el patriarcado comenzaba. Entonces hay un enorme cambio de conciencia a nivel de creación, y por eso muchas de las diosas aparecen como las malas de la película, pero uno tiene que leerlo desde el espacio de conciencia, desde la dimensión de conciencia en la que se estaba viviendo en ese momento. Y quien además estaba contando el mito o el cuento, ¿no? Quien escribe el cuento. Pero Aracne nos empieza a revelar quién realmente es ella y el poder de tejer, y ella ya en la tercera semana se empieza a mostrar realmente el poder del tejido y de lo que significa saber tejer. En la cuarta semana nos encontramos con las tres Nornas, las tres Moiras, las Parcas, pero es mucho más. Y ahí se sigue revelando. El tejido es una revelación. Todo lo que eh, se teje revela capas y capas y capas de sabiduría, de información, de verdades que quedan plasmadas en un tapiz, en un mito, en un cuento, pero que en realidad transmite mucho más. Y leer esa red, esa tela de araña, ese tapiz, es parte de la magia que se va desplegando durante las 5 semanas. Y las nornas, ya con las nornas, el poder de creación está como muy... Ellas nos muestran las fases, obviamente, nos vuelven a ese ciclo permanente del femenino, de la vida, de la muerte y del renacer, pero también nos conectan con sorpresas, como cuál es la conexión o nos hacen leer la historia, o nos hacen reconectar con frecuencias con las que ya estábamos conectados, como puede ser este caso el nacimiento de Jesús, o con los tres Reyes Magos, y nos hacen rever todo desde otro lugar. Es como si estuviéramos en esa rueca y en ese uso y dándoles vuelta a las cebras, entendiendo, eh, o reviendo, mejor dicho, ¿no? Reviendo, pudiendo ver como el lado B del tapiz, el lado B de la tela de araña. Y lo que nos va pasando durante las 5 semanas es que vamos ajustando nuestra conciencia a una conciencia de creación mucho más amplia y mucho más profunda. Los velos que estaban impuestos empiezan a correrse, y uno de repente se encuentra con realmente la madre araña. Y en la quinta semana terminamos con Artemisa, y Artemisa también desde un lugar distinto del tradicional, del que se conoce. En todas las semanas entramos a las frecuencias. Quizá uno ya conocía a Ariane Roth, ya conocía a Aracne, pero entramos en un nivel más profundo, de mayor magia, de mayor misterio, en donde se empiezan a hilar. Encontramos hebras y hilos distintos. Están la magia, están las brujas, están las vírgenes de vuelta. Y el final de la quinta semana de Artemisa decantamos en el gran personaje que nos viene hilando detrás del tapiz, eh, que nos va a estar hilando detrás del tapiz durante todo el ritual. Este es un ritual que realmente va a ser muy transformador, además por el momento colectivo en el que lo estoy dando, es en septiembre, que siento que va a ser un mes movilizador, pero también de mucho cambio. Y nos va a llevar a entrar en el corazón de la red creadora. Realmente vamos a poder entender a la araña, pero no a la araña desde el símbolo, sino a la araña desde la conciencia, y entender que la tejedora en definitiva es una bruja. Y la bruja es realmente
la que conoce y tiene el poder de cambiar de forma porque está conectada con toda la red y entonces sabe crear. Así que los invito a aquellos que resuenan con la propuesta, la información está en la web, tienen tiempo hasta el viernes para sumarse y, y nos vemos en septiembre para tejer. Gracias.